Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos. Por aquel tiempo Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie lo supiera, porque enseñaba y les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán y 3 días después de su muerte resucitará. Pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas. Llegaron a Cafarnaúm y una vez que estuvieron en la casa les preguntó: ¿de qué venían hablando por el camino? Ellos callaban, porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande. Entonces, sentándose, llamó a los 12 y les dijo: el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos y abrazándolo, les dijo: el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre, me recibe a mí. Y el que me recibe no es a mí a quien recibe, sino a aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. A Jesús no le fue muy bien con la recepción que sus anuncios de la pasión tuvieron en medio de sus discípulos, de sus apóstoles. El primer anuncio de la pasión lo escuchábamos el domingo anterior en el relato de la confesión mesiánica de Pedro en Cesarea de Filipo. Y el resultado del anuncio es que Pedro se atreve a reprender a Jesús porque no tolera escuchar esas palabras de boca de Jesús. Reconoce a Jesús como el Mesías, el Señor, pero no reconoce el plan de salvación tal como Jesús ha de vivirlo. Y por tanto el anuncio provoca esta crisis en Pedro. Viene caminando Jesús ya con sus discípulos, nos dice el Evangelio de hoy, encaminándose ya en dirección a Jerusalén, saliendo de tierras paganas, y hace ahora nuevamente un segundo anuncio. Pero ahora la recepción, podríamos decir, incluso es peor, porque anuncia la pasión, su pasión, y los discípulos ni siquiera se dan el tiempo y la paciencia de escucharlo. Cuando llegan a Cafarnaúm, Jesús cae en la cuenta de que sus palabras no han tenido acogida en los oídos de los discípulos porque estaban preocupados de conversar de otras cosas, de cosas que probablemente a ellos les parecían importantes. Y por eso es que, llegados a Cafarnaúm, Jesús los encara, los interpela. ¿De qué venían hablando en el camino? Es bonito el modo como Marcos relata la escena, porque los discípulos callaron. Tienen conciencia de que lo que venían hablando no tenía nada que ver con lo que Jesús estaba anunciando. Caen en la cuenta, a su vez, de que están sintonizando en canales diferentes. Ellos respecto del Señor y ellos respecto también del discipulado, porque venían hablando acerca del poder. ¿Quién es el más importante? Jesús acaba de anunciarles que sí, Él es el Mesías, pero su mesianismo no pasa por las categorías del poder propias de este mundo. Y sin embargo, ellos están empecinados en hablar desde el poder. Y el poder es muy sutil, y el poder es muy complejo, porque si bien es cierto el poder en sí mismo es neutro y lo podemos usar para el bien y para el mal, hay una tentación que nos provoca el tener al menos una mínima cuota de poder y queremos justificar a toda costa. No siempre el poder se ejerce de manera despótica,
No siempre el poder se ejerce de manera autoritaria y directa. Hay formas sutiles de ejercer el poder. Y Jesús quizá está entreviendo también este problema a los discípulos. Hay formas pasivas de ejercer el poder. La persona que se victimiza ejerce el poder de manera pasiva. La persona que declara a todo el que la quiera escuchar que ella es abnegada, que se niega a sí mismo, que todo lo da por los demás, que es el último de la fila, muchas veces está ejerciendo un modo de poder sutil, oblicuo. Ese poder que se ejerce desde abajo. El poder se puede ejercer desde arriba o se puede ejercer también desde abajo. Podemos ejercer el poder como una imposición directa y brutal, pero también podemos ejercer el poder si aprendemos a manipular desde nuestra propia fragilidad. Y eso Jesús lo advierte. Y por eso es que pone como ejemplo de seguimiento a los niños al final del pasaje, de este pasaje del Evangelio. Porque si hay alguien que carecía absolutamente de cualquier derecho, de cualquier reclamo respecto del poder, era un niño en tiempos de Jesús. Un niño estaba por debajo de la consideración que tenían incluso las personas que estaban forzadas a la esclavitud. Porque algún derecho a descanso tiene el esclavo. Al niño no se le reconocían derechos. El niño todo lo recibía como un don, porque nada lo puede reclamar como suyo. Y ese es el modelo que Jesús propone a estos discípulos, que no es otro modelo sino el de su propia vida. Si hay un misterio grande en la encarnación y en la obediencia del Hijo encarnado, ese misterio también se remonta a la existencia del Hijo eterno. Jesús es siempre Hijo. Jesús nunca actúa por el poder. Jesús todo lo recibe agradecido y gratuitamente del Padre. Eso es lo que sorprende. Todos queremos en algún momento de la vida dejar de ser hijos para poder ser padres, o dejar de ser discípulos para llegar a ser maestros, dejar de ser conducidos para empezar a conducir. Pero Jesús no. El modelo que nos propone de discipulado es un modelo que permanece en el tiempo, es un modelo marcado por su propia experiencia de filiación. Seguir ese modelo ciertamente es un desafío tremendo. Fue un desafío para los discípulos que prefieren hablar de otras cosas y fantasear sobre la importancia y sobre el poder, que escuchar cómo ha de ser el camino de aquel que siga los pasos del siervo, de aquel que siga los pasos del Hijo. Y es un desafío también para nosotros, en donde la tentación de poder aparece por todos lados, aparece en la iglesia, en la sociedad, aparece en estos tiempos convulsos de cambios, de discernimientos sociales y eclesiales. La tentación del poder, justificado con los mejores argumentos, aparece siempre. Pero hay que mirar al Señor, hay que mirar al Hijo, que nada puede sino aquello que le permite el Padre, y que todo lo ha puesto en las manos del Padre, todo su ser, toda su existencia. A Él, honor y gloria, por los siglos de los siglos.